comienza la gran excursión. Gracias a los donantes pude organizar una excursión todo pagado a Santa Bárbara. Organicé este viaje para celebrar los logros de este año, ya que mis alumnos se van a graduar este fin de semana. Bueno, mi gente, son las 4:30 en la mañana. No hemos tenido luz toda esa noche. Se ve que hay gente que se hasta durmieron en el piso. ¿Qué pasa con la luz? No está funcionando la planta tampoco. No hay energía, la planta pues se arruinó. De tanto uso. Sí. Escucho algo raro en la oscuridad. Vamos a ver. La cocina. Sí, así. Hey, Jenny, ¿qué pasa que estás usando candela? Porque no hay energía, se fue como a las 2 de la mañana. Pero baleadas no falta. Nos faltan las baleaditas ahorita en la mañana con huevitos. ¿Cuántas baleadas voy a comer? 3. Mira, el doggy. Ya salió el sol, vamos a entrar al bus, mi gente. Está medio dormido todavía los voluntarios. Vamos a ir a recoger los alumnos para la gran excursión a Santa Bárbara. Nuestra voluntaria Sadie volvió a Honduras. El año pasado fue a Copán con nosotros. Acaba de llegar hace media hora de Estados Unidos. Alisa, saludos. Y los alumnos de ella. Aquí están las maestras, 100% listas. Todo Carcacho tiene que desayunar con las baleadas. Vamos a ver la baleada. ¡Wow! Vamos a comer baleada. Mis alumnos por primera vez van a probarlas. ¿Cómo está la baleada? ¿Cómo está la baleada, güey? Sadie quiere comer pan, pero no pudo abrirla. Entonces, nuestro experto del machete, Walter. Aquí está Sadie. ¡Perfecto! Muchas gracias. Vamos a preguntar a mi madre cómo le parece la baleada. Baleada 2K. ¿Le gusta? 2 le dieron. Bueno, vamos a bajar en la ceibita. Queremos usar los baños. Burrita con pollo, ¿Cuánto vale la del plato? cuesta 50 lempiras. Deme una baleada, un jugo. ¿Un juguito? ¿Cuánto vale esto? 10. ¿Esto vale cuánto? 20. Aquí está nuestro camarógrafo. Ya estamos con nuestro amigo Freddy Lara, el mejor guía de Santa Bárbara. Vamos a comprar café. Vamos a ver qué hora es. 7:49 en la mañana. Ya volvimos con café. Así está bueno en la mañanita. Es lo que más necesitábamos. Café fuerte. ¿Qué os que tiene? Está muy caliente. Strong. Muy fuerte. Bueno, de aquí vamos a ir a varios lugares dentro del departamento de Santa Bárbara. Con todos los voluntarios, alumnos de Vía Soleada y mi madre. Estamos en la Hacienda Bendición, donde vamos a aprender cómo es la vida rural aquí en Honduras. Y después vamos con todo el grupo a Santa Bárbara. Nos dieron café aquí en la Hacienda Bendición. Los estudiantes se fueron a subir una pequeña colina para respirar el aire fresco de Pinalejos. Vamos a tomar café con mi amiga Kelly. Ella tuvo que quedar una noche con todos los alumnos en Miami, después en Roatán, de ahí el ferry y Progreso y ahora directo a Santa Bárbara. 3 días sin dormir, así que ese café es muy bueno para ella. What do you say? Muy bien. Ahora con los satos hay. ちょっと苦味があるけれども飲みやすい。 Dice que está un poco amargo como le gusta. Pancito aquí. Cuéntanos de ese pan. Aquí le llamamos esta lengua y esta semita. Muy sabrosa. Ricardo va a enseñar a los extranjeros cómo se come el pan aquí en Honduras. You only need swim, the food and the coffee. Good. Very simple. How's the coffee? How's the bread? Really good. It's really good. You dip it in the coffee. Okay. And then you eat it. That's the Honduran way. Right? Detrás de todo esto, mucho trabajo preparando. Estábamos coordinando muchas cosas. Esta semana una locura en preparación. Todos los viajes los estaban cancelando. Teníamos que estar pendientes antes de salir de Vía Soleada o si llegábamos al aeropuerto decían que ya no venían. Fuimos hasta Ceiba a recoger voluntarios, que nunca lo hemos hecho. Hasta rota. Pero no pudieron ni dar un chapuzón en el agua porque era a carrera. Yo sé que va a valer todo el sacrificio. Que sí. ¿Quiénes son esos alumnos que vienen con usted? Tengo 7 alumnos de Lawrence High School, es la escuela donde doy clases. De Nueva Jersey. De Nueva Jersey. 3 se graduaron del colegio. Los alumnos suyos que acaban de graduarse en Estados Unidos están aquí para celebrar la graduación de sus amigos de Vía Soleada. Correcto. We made a friend already. ¿Cómo se llama? Jaguasi. ¿Qué es lo que está comiendo Jaguasi? Maíz molido. Esa. ¡Hey! ¿Qué pasa, Sadie? ¡Ay, no! Es que lo metió en la cara, Sadie. Suave, Sadie. ¿Qué es lo que tiene aquí, doña Carmen? Café con leche de cabra. ¿Cómo distingue el sabor de la leche de vaca y de la cabra? Tiene más vitaminas, aparte que no es una leche grasosa. Tiene menos lactosa, entonces la gente que tiene intolerancia a los lácteos como yo es más tranquilo en el estómago. Exactamente. This is the coffee with the famous organic goat milk. Nioi wa dou desu ka? ¿Te gusta el aroma? Dice que es un poco diferente, mi madre. Vamos a ver.
suave. Has a nice creamy taste. It's delicious. Mira, los alumnos, ¿cuál es la diferencia entre cabro, ovejo? Son similares la mayoría. El queso ovejo es un poquito más grande. Sí, también el tipo de vello es el que cambia. ¿Cuál tiene cuernos más grandes? Pues también te dicen que la cabra. Creo que la cabra. Sí, la cabra, la cabra. Ahorita nos vamos a dividir en 3 grupos. Uno va a ir a trabajar conmigo en lácteos, otro va a ir con mi hijo a trabajar en las cabras y otro va a ir con mi hija a trabajar en las aves. Ya hemos dividido en 3 grupos, nos toca las cabras. Yo sí he hecho ese trabajo, pero dijeron los alumnos que nunca han visto cabras o ordeñado cabras. Va a ser la primera vez para todos ellos. Mira, los alumnos emocionados por ver los bebés cabros. ¿Son cabros o son ovejos? Cabros. Nosotros somos de Progreso, una ciudad urbana. Nuestros alumnos casi no conocen la vida rural de Honduras. La agricultura es lo que sostiene el país. Muchos jóvenes nunca han vivido esas experiencias. Antes de comenzar a ordeñar, tenemos que echarle comida en los comederos. ¿Qué es lo que comen las cabras? Es concentrado. Es un alimento de ellas que hace que bajen la leche y eviten el estrés de ellas. Están asustadas las alumnas. Nunca han visto una cabra tan cerca. Hoy sí es un pastor es cabrero. ¿Cuántas veces al día comen? Comen una vez al día concentrado, porque es un ordeño a la vez que tenemos. Después puro zacate. Lechuga y tomate. Son vegetarianos. ¿Es verdad que hay uno que se llama Abby? Sí, así es. ¿Cómo se siente Abby que hay uno que tiene su nombre? Feliz porque no soy la única que se llama Abby aquí. ¿Lo va a comprar para comer cabra asada? Sí. Nosotros que somos de la ciudad sabemos consumir la leche del supermercado. Hasta ahorita estamos aprendiendo cómo es el proceso detrás de la leche que compramos, ¿va? Milagros, ¿has ordeñado vacas o cabras? No, primera vez. Primera vez. Have you milked a cow or a goat before? One time when I was a kid, but that was it. It's been a long time since then. Tiene que limpiar las tetas. Very good. ¿Le gustó, Milagros? Sí. Mira, todo el mundo viendo, alegres. Vamos a agarrar la petita club. You want to try? Put your finger here and you get some. Está intentando con la teta de la cara, pero no sale nada. ¿Quién está nerviosa, la cabra o Mel? No. Porque cuando Ronald lo hace, sale un montón. ¿Para qué difícil? Cuando yo intenté, no pude tampoco. Me tardó como unos 20 intentos. Representando todo Progreso, a ver si sale leche. ¡Ey! Pero adentro de la cubeta, ¿va? Muy bien. ¿Alguien más quiere probar? Sí. Está saliendo. Bien, sí. Está temblando las manos. Ay, cuidado la cabeza. Hi, Julian. How does it feel? It's really weird. The milk's coming out. Very good. Escucha, 20 minutos y solo eso. El más fuerte de la bilingüe. Vamos a ver. ¡Ey! Está fácil esto. Como que tiene experiencia, ¿va? Esta ya no tiene. Está asustada Sydney, pero eso tiene bastante. Trap it and then squeeze it. There you go. How does it feel, Sid? I don't know if I like it. Very hard. Esa es la técnica verdadera. ¿Cuántos litros de leche puede producir una cabra al día? 2 a 3 litros. Tiene que recordar, ¿va? ¿Cuántos litros al día cada cabra produce? 3. 2 a 3 litros. Después le vamos a preguntar cuál es el horario que lleva la gente que trabaja en las haciendas de Honduras. 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Trabajo muy duro. But I don't want to hurt her. ¿Le duele a la cabra? No les duele, es normal de ellas. Cuando uno tiene uñas largas, ahí sí, hay que cortarse. Hay que cortarse. ¿Cómo se sintió ordeñando la cabra? Se siente bien raro. Imagínense, desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde la gente trabaja así aquí. Me sorprende porque es un trabajo que requiere de bastante tiempo. Ahora nos toca hacer queso. Aquí esto es para limpiarse los pies, matar las bacterias que uno trae en los zapatos. ¿Cuál es el queso que está preparando ahorita? Esto es un queso de cabra, un queso que ya tiene 6 meses de maduración para que sepan y conozcan lo que es sabor de queso madurado. ¿Cuánto vale una libra de ese queso? 350 lempiras la libra. El queso más caro que han saboreado. Y manéjenlo en la boca un ratito. Está muy bueno. ¿Cómo es diferente con la queso cuajada? Queso cuajada es más suave. Este es más duro. Vamos a ver, queso cabra con el alumno. Suave. This is premium artisanal cheese, goat cheese. 350 lempiras per pound. That is so good. Very expensive in the U.S. It probably costs $20 for a little piece. Nosotros aquí lo dejamos por 5 días para que él seque y eche esta corteza, que es la que lo hace protegerse. Con esta corteza pasa a la cava de maduración. 3 meses en adelante ya lo tenemos listo para el consumo humano. Lleva chile. Es chile jalapeño, pero no es picante. Spicy cheese. Este es con loroco. Loroco cheese also. Soft texture, almost flan-like in consistency. Tastes really good. Mel, what do you think? Very soft. Has a really good flavor. This is so good. Ok, ahorita mi madre se atreve a
probar el queso hondureño con jalapeño. Caray. No está picante. Este es un queso de leche de cabra para untar en galletillas, pan tostado. Nunca han visto esto, los alumnos están asustadas, atrás de la mesa están. Vamos a ver, las norteamericanas son más valientes. Oh, interesante, me gusta. Muy bueno, suave y un poco ácido como el queso crema. Really good. It has like a different texture to it than I'm used to. It was really good, actually. Yeah, it was very light. Si come más de 3 cucharas se convierte en cabra, dicen. Sabe mucho mejor que el anterior. Wow, de repente saca un gran palangana. Este es el famoso requesón. Es igual que el queso anterior, con un toquecito de acidez. En otros lugares le agregan masa y le quitan el sabor. Entonces aquí pueden probar lo natural. Mi madre atreve a probar el requesón de cabra. Este es de leche de vaca. Ah, es de vaca, disculpe. Chistes. ¿Le gustó a mi madre? 1, 2 y 3. Suave. Tiene un buen sabor y está bien suavecito. El requesón sale después de que se saca la cuajada, el suero que le llamamos. Se pone a hervir el suero y es lo que él tira. Un día de trabajo esto. Lleva trabajo bastante. El manjar dulce de leche de cabra. Se viene corriendo porque es dulce. Dulce de leche de la cabra, ¿va? ¿Cuánto, Ronnie? Se animaron los dos nuevos amigos, se conocieron hoy ustedes dos. Y ahora, la tradición. ¡Ey! Ahorita el proceso que vamos a hacer es quebrar la cuajada. La quebramos con este aparato porque no la tocamos con la mano. De acero inoxidable, a forma de irla quebrando para que vaya soltando el suero. Ahora Milagros y Avery van a intentar hacer eso, con fuerza. Lo está haciendo bien, ¿no? ¿Me pareció? Bueno, la vamos a dar aquí por unos 3 días entonces. Suave, suave, mucha fuerza, mucha leche cabra. Not too hard, not too hard. Es muy fuerte ella. Break up the big pieces. Muy bien. Está el suero levantando y la cuajada está bajando. Omar, que toma proteína. Mira, ahora está haciendo su propia proteína del suero. Vamos a pasar la cuajada para acá. ¿Qué estamos haciendo, Aparicio? Sacando de ya la cuajada. Como pueden ver, esta es la cuajada. Y venimos y echamos acá. Okay, so they're taking the cheese out and putting it into the mold. ¿Cómo se siente, Hermione? Ay, emocionada de hacer queso. Este trabajo no es nada fácil. Mira cómo está sudando, Hermione. Muy bien, Abby. Muy bien. Tiene buena técnica, ¿va? Mis alumnas, menos esta parte, ¿verdad? Dice mi madre que quiere probarlo, pero dice que como solo hay 6 moldes, quiere que los alumnos lo prueben, porque es una lección muy importante para ellos. Some people, I spend a lifetime doing this, from 4 in the morning until late at night. Doing this yourself, feeling how hard it is, how does it make you feel? I wouldn't be able to like do this constantly every single day. It's hard. Ahora Johnny, all the cheese at the bottom. Muy bien, Johnny. Creo que la de Johnny es el mejor, ¿va? ¿Qué dice, don Aparicio? Más llenito. Ok, ahora Julia. Agarró bastante. Don Aparicio, cuéntame, un trabajo muy exigente y cuando no hay luz, no hay ventilador, no hay aire, ¿cómo es la sensación para usted? Tremenda la temperatura. Cuando hay bastante producción, prendemos la planta para poder mantener la frescura. ¿Puede mostrarnos qué sigue? Después de esto, vamos a colocar aquí una tapadera. Después de que se tapa, lo prensa, ya se va con la prensa. Muy bien. ¿Johnny? ¿No? Hermione ya una experta. Si quiere, contrátala ahí. La vamos a dejar con usted. Ok, Julia. The small one. Ok, very good. Mira, mira. ¿Cómo sale? ¿Eso es de quién? Abby, ¿verdad? Abby, aquí sale su queso. Mira. ¿Cómo se siente ver su bebé queso? Muy feliz porque salió bastante. Ya vamos a la tercera actividad. Vamos a buscar huevos de gallina. ¿Cuántos litros de leche saca de cada cabra? ¿Cuántos meses tarda para hacer un queso cabra? Aquí tenemos 2 razas de pollos. Este, como ustedes pueden ver, es un pollo que es pescuezo pelado, así le llamamos acá. Igual a pescuezo. También tenemos el de la gallina normal, ¿va? El de la gallina que nosotros utilizamos para la sopa. También tenemos pollo japonés. ¿Por qué se dicen japoneses? Aquí les dicen japonesa porque su pelo es sedoso. No sé si es que vienen de Japón. Les ponemos en su ojo una vacuna. Aquí todo se está haciendo natural.
libre de hormonas. Ellos van creciendo en su hábitat natural. El concentrado lleva vitaminas. Tenemos un huevito que es de las gallinitas japonesas, de la gallina normal y de pavo real. Conocemos el animal, pero no conocemos de dónde nace. 40 días para que nazca. Los pavos reales, ellos son bien selectivos con su pareja, ¿va? A ellos no les gusta castrear a otra pava. Ellos tienen su propia pava. Sí, Son fieles. a sus parejas. ¿Y los progreseños? Somos fieles también. Con los gansos, muy diferente, va. Ellos se van a castrear al río porque ellos tienen que tener su humedad. Cuando está echada la gansa, el ganso se echa a cuidar y ella se va a comer. ¿Usted cree que los alumnos de Villa Soleada van a lograr hacer como los pavos reales y los gansos? Todos los alumnos yo los he conocido y pues la verdad ninguno es infiel. Mi compañero Johan es como el pavo real, siempre fiel. Un aplauso para doña Carmen. ¿Qué tenemos aquí? Este es maíz molido. Es para combinar las gallinas, entonces lo que vamos a hacer es tomar una puñada y la ponemos en el traste. ¿Qué se hacen con ese huevo que acaba de parir? Ya vamos a hacer huevito con tomate. Who wants to grab that egg and we can eat it right now? ¡Cuidado! Julian y Mel van a preparar el huevo que ellos sacaron. Primer huevo de aquí de Honduras. Va a ser aquí de la Hacienda Bendición. ¿Cómo se siente de eso? Pues emocionada. Un gran lujo aquí en Pinalejo. Quiebrelo. Ahí está. ¿Lo quiere picado o estrellado? Estrellado. Se le echa aquí, mire. Él también ayudó a sacar ese huevo. How does it feel to get your own eggs from the farm and right into the cooking right here? Reminds me when I went to West Virginia and my parents' friends had a farm, and so all the eggs were fresh. How does the color look different? The color of the yolk looks extremely healthier and like better than most of the eggs that we get. Muy bien. Let's get a pinch of salt. Himalayan salt. Ahora mi madre y los voluntarios van a probar el mero huevo que acaban de sacar de la granja aquí. Vamos a ver qué tal el color. ¡Wow! 100% orgánico, 100% natural, 100% huevo catracho. Vamos a ver qué dice. Really creamy. Eggs in the US, if you want to buy like cage-free, organic, it's very expensive. Yes, it's so expensive. How much does an egg cost in the US right now? Maybe $5 per carton. En Japón, The same. muy caro. Aquí un gran lujo en Santa Bárbara. Aquí nos encontramos con los adultos con queso, cabra y vino. Un brindis para nuestro viaje, para los amigos de muchos lugares y en la Hacienda de Bendición. ¡Salud! Prueba el queso. Vamos a ver qué dice Kevin. Qué rico, bueno. ¿Has hecho una? ¿Puedes explicar a los alumnos qué es lo que está enfrente de ellos? You are looking at chicken soup. Muy bien, Abby. ¿Qué es lo que tiene ahí? Chicken soup that we normally eat in Honduras. What do you think about this fresh, organic chicken soup? It tastes really good, but it's really hot. Muy caliente, dice Julian. Está asustado. ¿Puede explicar a la voluntaria qué es lo que tiene enfrente ahora? Here you have like a chicken soup. I think it have vegetables. Normally this soup have like carrots, potato. So if you want to, you can eat it with rice and with tortilla. Edwin viene de Maryland a probar ese manjar. Verduras 100% orgánico aquí de Santa Bárbara. El lugar donde viene la familia, la sangre de Edwin. Salúdame, prima Marlon. Ya viene mi madre de Japón para probar la famosa sopa de gallina. Vamos a ver qué dice. 100% natural. Se fue de un solo al caldo con verduras. Ahora con el pollo. Uy. Está fuerte el sabor de la gallina. Me quedó encantada. 67 años. Aquí viene a rejuvenecer unos 20 años en tierras catrachas. Deliciosa. Muchas gracias, Pinalejo. Bueno, mi gente, acabamos de llegar a San José de Colinas. Volvimos, mi gente, al famoso Hotel Cerro Verde. Y ese muchacho progreseño. Pase adelante, que le vamos a atender. Alisa, what do your students know about Colinas? They know very little and they're excited to learn all that. ¿Qué es lo que sabes de Colinas? La verdad, nada. En Progreso es poco que sabe de Colinas, ¿verdad? Nunca hemos escuchado de Colinas en Progreso. Have you guys heard of Colinas before? No.
No. ¿Qué saben de Colinas? Yo no sabía nada. Pues la verdad nada. nunca había escuchado. Tenemos 2 días para cambiar la perspectiva totalmente de mis alumnos y de los voluntarios. Nuestro amigo Felipe está diciendo que hasta aquí en Colinas también no hay luz. Se fue la luz anoche en Progreso. Después fuimos a Pinalejos, se fue la luz cuando llegamos. Es un problema realmente crítico que tenemos en el país. Esperamos que si la presidenta ve esto, pues que nos ayude a resolverlo lo más urgente posible. Aquí está Alexa, la coordinadora, con nuestra directora Silvia, organizando las habitaciones de los alumnos. Gracias a los donantes, los alumnos no tenían que pagar ni un centavo. Aquí está la habitación número 3. Aquí voy a quedar con mi madre. Creo que aquí también quedé la vez pasada, ¿verdad? Y aquí había olvidado mi maleta cuando me fui de Colinas a Santa Bárbara y ellos tuvieron que venir a traer. Hey, muchas gracias. No veo a mi madre, no sé si la perdimos. ¿Será que algo le pasó? ¿Será que se adelantó ella en la piscina? Cada vez más hermosa esta piscina. Wow, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi madre? ¿Será que se perdió en la selva de las Colinas? No, ahí está. Estaba estirando los músculos mi madre. Ay. Sabe que las mujeres de Colinas son consideradas las más bonitas de todo Honduras. Dicen que sí, vamos a ver. Dicen que tiene ojos azules. Mi compañero Sebastián es bien enamorado. Viene con todo, Sebastián. No hay luz, pero tenemos frutas gracias al Hotel Cerro Verde. ¿Qué fruta tenemos hoy? Tenemos kiwi, sandía, melón, uvas, también manzanas y bananos. Qué rica. Mira, con ese hermoso paisaje de la piscina, la naturaleza, aire fresco y gran compañía. Escoja su manjar. Mira la gran sandía. Sandía de Colinas, muy rico. Pura agua, muy jugoso. Me gustó la sandía de Colinas, mi madre. Son las 6:40 y tenemos un partido a las 7 y 8 p.m. en la canchita. El plan era comer después en la pizzería Órale, pero no sé si deberíamos comer antes y ver si las luces vuelven o vamos a la canchita ahí y ver si enciende las luces. Podemos comer antes, también los chicos tienen la piscina para disfrutar. Podemos llamar a Felipe para ver en cuánto tiempo podría preparar la pizza. Ahorita me está llamando el de la canchita. ¿Qué posibilidades hay de que podamos jugar? ¿Se podrá conseguir alguna planta? ¿Cómo? Porque la luz... Si no se logra resolver con planta, entonces tendría que pedir la comida por los muchachos. Freddy, siempre trabajando 24 horas. Bueno, las maestras dicen que tal vez fútbol no, pero nosotros somos futboleros. Vamos a hacer todo posible para que juguemos. ¿Qué dicen? Vamos a intentar jugar contra las mujeres de Colinas, a mostrarles el fútbol de Progreso o vamos a rendir. Hay que ir a jugar. Ansiosa por jugar. Las chicas quieren jugar, las voluntarias están gritando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? There's a frog toad over here. Se fue con la luz. Una rana colineña. Tenemos que ser creativos aquí para tener luz. En vez de estar desesperados, vamos a ponernos el ambiente romántico. Mira las candelas. Aquí estamos en la mesa más romántica. ¿Cómo es el ambiente? Estamos alumbrando con candela ya que no ha venido la energía acá. Y listo con el balón. ¿Acaso que vuelve la luz para que vayamos a jugar? De repente agarró una piedra, Abby. Las sanpedranas siempre tienen los mejores inventos. Agarrar a piedra de algún guirro. ¿Para qué es esa piedra? Para poder que la candela esté así y poder tener luz. Sí funcionó el invento de Abby. No. Hay una luz que está moviendo un círculo. ¿Qué será? ¡Oh, las sucias! Un lugar muy romántico aquí, el Hotel Cerro Verde. Mira cómo está el vistazo. No hay luz, entonces no se puede ver. ¿Por qué estamos asustando a los voluntarios? Mi compañero aquí está contando de una anécdota que él pasó. La chupacabra. Era una fantasma altísima. Dicen que normalmente pasa en Santa Bárbara. ¿Cómo es físicamente? Es como viejita, pelo podrido. ¿Qué hace la anciana? Busca a los hombres guapos, dice. ¿Para hacer qué? Los vigila y sonríe. No. Están asustados los voluntarios. De repente unos gritos y un humazón. ¿Qué será? Mira lo que nos tiene. Cuéntanos, Felipe, ¿qué tenemos aquí? El fuego es uno de los elementos de la naturaleza más importantes, tanto como el aire y el agua. Este lugarcito aquí donde ustedes están es bastante emblemático porque aquí se cuentan las anécdotas, historias, cosas bonitas. A muchas personas han llorado. Está en la Llorona también. A pesar del hecho que no tuvimos luz, hoy vamos a decir algo positivo del día de hoy. Que nos hemos divertido mucho con los estudiantes y visitando los lugares. Que estamos todos unidos en este recuerdo que vamos a tener. Agarró toda la bolsa de uva también. Por eso no había más para nosotros nombres. Cuéntanos, Ana Mariela, algo positivo del día de hoy. Muchas nuevas experiencias y pudimos compartir todo juntos. A pesar de que estamos sin energía, estamos unidos y pasando un momento cálido. Mis baleadas hoy. En el bus.
No hay luz, pero siempre hay baleadas. Siempre hay baleadas. Pude ver cómo hacían el queso, la leche. Mi primera vez viendo cómo lo hacen y se nota que se esfuerzan demasiado para traernos esos alimentos. Algo positivo que pasó el día de hoy. Conocí nuevas personas. Cuéntame de 2 personas nuevas que conociste hoy. Alejandro. ¿Qué aprendiste de Alejandro? Muy cómico y tiene muchas historias de fantasmas. Sí. Una cosa positiva del día de hoy. El hombre del rancho era muy feliz. ¿Le gustó la felicidad de Don Aparicio? Conocer a nuevas personas que ahora van a estar en mi recuerdo. ¡Ey, aquí va a coger un accidente! Un accidente, dice. ¿Qué es eso? Algo que está deteniendo la CIA. Ah, no, es jabón. La vez pasada que vine, había muchas cosas que no logramos hacer por un incendio que tuvimos aquí. Hoy volvimos para hacer esas cosas que no logramos hacer, porque siempre está el Hotel Cerro Verde con las puertas abiertas. Quiero decirles que lo más positivo para mí es tenerlos aquí a ustedes. Es la primera vez que ha llegado un grupo estudiantil de Progreso. Primera vez que viene un grupo tan grande. ¡El grupo más loco! ¿Cuántos japoneses han venido? Muy pocos. Usted fue el segundo japonés que vino al hotel y su mamá. Y la tercera. Wow, Nihonjin 3番目なんだって. Ok, mi gente, no había fútbol, pero vamos a meternos en la piscina aquí de Cerro Verde. ¡Estamos en las colinas! Ya llegó la comida para las vegetarianas. Llegó de Estados Unidos hace como 3 horas. Ya está con nosotros. Perdió su vuelo varias veces. Buen provecho. Los demás están esperando para la famosa pizza de Órale Pizza. Mira, mi gente, ya llegó Ricardo. ¿Cómo fue cocinar en la oscuridad? Un gran reto porque no contábamos con esto. Cuando uno es emprendedor y suceden estas cosas, dar un buen servicio se torna un poco más difícil. Lo importante es que aquí estamos y no nos dimos por vencidos. Lo importante es que vamos a comer pizza de Órale. Wow, mira, eso creo que es vegetariano. Y esto aquí, pizza margarita de tomate. Y esto aquí, pepperoni. También tenemos jamón. ¿Eso sabor qué es? Es hawaiana. Mira, qué rica. Hay de 4 quesos. Vamos a ver qué dice. Esos son 8 quesos entonces. Perfect, great. La pastilla para los lácteos. Vamos a probar la pizza vegetariana. Muy bueno, qué rica la salsa de tomate. Tiene un acidez perfecto y mucha verdura. ¡Ay! ¡Ay! ¡Abre la luz! No pudimos jugar en la canchita aquí en Colinas, pero las chicas de Cruz Azul Femenil, el mejor equipo femenino aquí de Colinas, estaban aquí presentes. He escuchado que aquí en Honduras es muy poco el apoyo para el fútbol femenino, pero ustedes están queriendo cambiarlo. En los estadios se miran la cantidad de mujeres que apoyan los equipos y lo que queremos hacer ahora en adelante es que las mujeres participen. Aunque no pude traer mi cuadro de progreso, traje algo especial para ustedes. Tenemos de parte de nuestro canal uniformes para todas las jugadoras. Le doy gracias de parte de toda la directiva de Cruz Azul. Habían rumores de que las chavas de las colinas habían apagado las luces porque temían la progreseña. ¿Es verdad eso? No, verdad. Es el más loco del grupo, Edwin. ¡Ay! ¡Wow! Ese varón misterioso atrás de mí.